Qué privilegio tenemos de poder abrir la Escritura en esta mañana y continuar con un tema tan importante, tan trascendental para nosotros. La semana pasada iniciamos el Evangelio de Juan, iniciamos con el propósito que tenía en mente Juan al escribir su Evangelio y nos declaró de manera contundente, sin ambigüedades, que lo que él escribió fue para que creyéramos, ¿sí? Para que creyéramos y al creer, dice, vamos a tener vida en su nombre, es decir, vida eterna. Por eso es tan importante leer el Evangelio de Juan desde su propósito. Por eso iniciamos ahí en el capítulo 20, porque Juan demostró que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías y el Hijo de Dios. Es decir, cuando habla de que es Hijo de Dios, lo que está refiriéndose es que Jesucristo era Dios hecho hombre, el que caminó sobre esta tierra hace 2000 años, nada más y nada menos fue que el creador de este universo estuvo caminando entre los hombres. Y en esta mañana, la porción que vamos a estudiar van desde el capítulo 1, verso 1 al 5. Y te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Y antes de leer, vamos a encomendarnos una vez más al Señor para que nos guíe y nos ayude en este tiempo. Nuestro buen Dios y Padre amado, venimos delante de ti para pedirte una vez más tu auxilio, porque vamos a abrir tu palabra y vamos a observar a tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender, entender y profundizar más quién es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdame en este tiempo. Guíanos, por favor. En este tema tan profundo, ¿quién es suficiente para explicar tanta profundidad y magnitud que encierra este texto, Señor? Por eso te pido tu gracia para que podamos nosotros comprender según tu voluntad y en la medida que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para ver a Cristo de manera más gloriosa. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la Escritura, bueno, el título del sermón es ¿Quién es Jesús? Y el verso 1 hasta el 5 dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es importante notar lo siguiente, que desde el versículo 1 hasta el verso 18 se considera como el prólogo o como una introducción a todo el Evangelio de Juan. Es muy importante estos 18 versículos porque en estos 18 versículos Juan va a desarrollar todo lo que se encuentra en esta porción. Por eso es importante ya comprender y establecer desde el inicio de quién va a hablar Juan y por qué las señales que él elige apuntan a la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como introducción, las religiones, los testigos de Jehová, los mormones, el hinduismo, los musulmanes, consideran que Jesús sí fue un gran hombre, pero que él era máximo un profeta. Acerca de su persona, él era un hombre más común y corriente. Pero lo que vamos a ver en esta mañana, que Jesús no es un hombre cualquiera.
que nuestro Señor y Salvador es el Dios eterno y verdadero. Hermanos, cuando entendimos por primera vez la salvación que Dios proveyó en su Hijo, fuimos llenados de asombro y admiración por quién es Jesucristo y la obra que realizó en la cruz para que pudiéramos ser salvos. Por primera vez, Cristo tomó una dimensión diferente en nuestros conceptos acerca de quién es Él. Pero también, hermanos, tenemos que saber que ese asombro y admiración y emoción que nos produce Cristo, porque Él es el centro de nuestra vida, ese asombro debe crecer y no disminuir. Y nunca debemos cansarnos de las maravillosas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que sabemos y tenemos en Él. Queridos hermanos, la madurez espiritual, nuestra madurez, depende de cuánto conozcamos al Señor Jesucristo, de tu concepto de Él. Como nos indica el apóstol Pedro en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, Pedro decía: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuanto más conocemos quién es Él, lo que hizo, nuestra relación con Él, nuestra vida en Él y el glorioso destino que proveyó para aquellos que le pertenecen, que fue a preparar un lugar para nosotros, y que si fue a preparar un lugar para nosotros, vendrá otra vez para llevarnos, para que podamos estar con Él para siempre. Cuanto más dimensionamos la verdad acerca de Jesucristo, es la medida que la iglesia, el creyente, va a crecer en su fe. Nuestra madurez depende de cuánto conocemos a Cristo. Y qué privilegio tenemos que Dios en su palabra nos da claramente las verdades acerca de quién es Jesucristo. Por eso en esta mañana vamos a observar, vamos a ver 3 revelaciones acerca de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a ayudar a crecer en nuestro conocimiento acerca de quién realmente es Jesús. 3 revelaciones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que la Biblia establece y nos va a mostrar es su origen y su persona. El origen y la persona de Jesús. Y eso vamos a verlo en el versículo 1 y 2. Luego le doy los 2 puntos restantes, pero lo primero que vamos a observar es el origen y la persona de Jesús. Dice el verso 1, seguime en tu Biblia por favor. Dice así el texto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero es muy importante para comprender el propósito y el impacto que tiene este texto, que nosotros nos metamos en la mente de los judíos de la época de Juan. Esto es importante porque es la única manera de poder comprender qué es lo que tenía en mente Juan cuando él escribe e inicia su evangelio de esta manera tan potente, tan profunda, tan insondable, al decir que en el principio era el verbo. Y para eso, con un versículo creo que va a ayudarnos a entender ese propósito, y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en cuánto tiempo encontrar este libro, porque normalmente los del Antiguo Testamento y especialmente los profetas menores es muy escurridizo y se esconde fácilmente. Miqueas capítulo 5, verso 2. Hermano, de paso, el tiempo que tardan en encontrar es el tiempo que voy a extenderme al final. Así que por eso estoy haciendo ese versículo. Bueno,
Miqueas capítulo 5 está en el Antiguo Testamento, es un libro de la Biblia, de los profetas menores. ¿Sí? Ahí te va a ubicar mejor. Observen qué dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Se escucha todavía el... Ya estamos, ¿sí? 5:2. Dice así el texto. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días que dice el texto, hermanos. Este es un versículo muy notable. Se escribió cientos de años a través del profeta Miqueas antes del nacimiento de Jesús. Declara en este texto que el futuro gobernante de la nación de Israel vendría de un lugar específico, es decir, Belén. Eso de por sí es ya llamativo. ¿Por qué razón? Porque Belén era un lugar pequeño e insignificante. Y él no solo nacería, este señor, este gobernante de Israel, no solo nacería en un pequeño e insignificante lugar llamado Belén, sino que nacería en el más insignificante de los lugares. En ese pequeño e insignificante pueblo, el Señor iba a nacer en un establo, no en un hotel 5 estrellas, en un establo en el pueblo de Belén. El Mesías de Israel será el gobernante en Israel, y cuando él gobierne, dice Miqueas, su reino no tendrá fin, y Jerusalén será la capital del mundo, como vamos a ver los versículos siguientes de Miqueas, que hoy no vamos a observar, pero si lo podés leer después, esto es lo que dice, que Jerusalén será la capital del mundo, y los judíos serán el pueblo central del mundo, y este gobernante vendrá de Belén. Pero lo que queremos notar, para el propósito de Juan, es la última declaración del versículo, donde dice, y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí hay alguien que va a nacer en Belén, pero que no tuvo su comienzo en Belén. Esto es lo que queremos notar. Va a nacer en Belén, pero que su comienzo se remonta no en Belén, sino en la eternidad. Aquí hay alguien que gobernará y reinará sobre Israel, y desde Israel sobre toda la tierra, pero él ya existía en la eternidad. Esta debía ser una declaración sorprendente, desconcertante, incluso para el profeta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser esto una verdad que viene de un pequeño lugar que no se considera significativo ni siquiera en Judá, en Belén? Sin embargo, él va a ser el gobernante. Eso es notable, hermanos. Pero él será alguien que ha vivido en la eternidad. Y solamente una persona es eterna. Y esa persona es Dios. Por lo tanto, esta persona que va a nacer, que tiene su existencia eterna, no puede ser otra persona que Dios mismo. Por eso el que vendría a Belén ha habitado en la eternidad, decía el profeta Miqueas. Ahora volvemos al versículo 1 de Juan. Aquí revela esta maravillosa verdad de manera gloriosa y profunda, hermanos. Juan comienza afirmando en el versículo 1, en el principio. Vamos a detenernos brevemente en esta frase, en el principio, porque es importante. En esta primera frase observamos
automáticamente resuena en nuestra mente algo que ya conocemos del Antiguo Testamento, y específicamente de Génesis capítulo 1, versículo 1. La primera declaración que encontramos en la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan usa la misma frase que para todo judío era muy conocido, una frase conocida para los judíos, por lo tanto debería provocar un impacto en ellos. Por eso Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio, así como en Génesis, era el Verbo. Pero hay una pequeña variación en cuanto a Génesis y aquí en Juan. Porque lo que Juan quiere hacer notar, no solamente que el Verbo existía desde la creación, sino que existía antes de todo lo que ha sido creado. Son frases idénticas que están en el libro de Génesis. Juan quiere hacer notar que el Verbo o la palabra tiene una existencia anterior a todo lo creado. Por eso se usa el verbo era. Lo que se traduce en tu Biblia como en el principio era el verbo o era, es una palabra griega que significa existir, una existencia continua, no que llegó a originarse en algún momento. Esa es una palabra exclusiva que usa Juan para referirse a Cristo, ¿cierto? Hay una palabra específica en ese sentido y lo usa 4 veces en los versos 1 y 2. Y esta palabra está en tiempo perfecto que indica un estado más que un origen. La asombrosa verdad, hermanos, que se condensa en este versículo es que aquí Jesucristo es llamado el Verbo. Y hay muchos títulos para Jesús en la Biblia. Por ejemplo, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Y hermanos, para nosotros es casi imposible leer estos versículos y no pensar en Jesús. Pero ustedes se van a dar cuenta que hasta el versículo 14 no se nos va a revelar quién es el Verbo. Solamente habla del Verbo y del Verbo. Y esto es importante que tengamos en la mente para apreciar el impacto que quería producir Juan o quería causar con estas palabras. La palabra verbo es la palabra griega logos. Significa hablar un mensaje o palabras. Y yo sé que muchos hablan de que logos, y es cierto en un sentido, que era usado por los griegos para significar algo específico, pero cuando Juan usa la palabra logos, no tiene en mente a los griegos, sí tiene en mente a los judíos, sí tiene en mente el Antiguo Testamento cuando habla de logos. ¿Por qué? Porque Juan usa principalmente el contexto del Antiguo Testamento para usar esta palabra. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se representa al Verbo de Dios como una persona. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. El Salmo 107:20, su palabra es personificada, cobra vida, actúa como su representante. Dice el Salmo 107:20, Él envió su palabra, los sanó y los libró de la destrucción. Es decir, la palabra de Dios cumple su propósito, su obra. Así que la palabra de Dios lo revela, lo da a conocer y realiza la obra de Dios. Decía un comentarista que Juan 1:1, que el mejor comentario de Juan 1:1 se encuentra probablemente en Proverbios 8:27-30. Que el mejor comentario, si queremos entender al logos, a la palabra que se nos revela acá en el versículo 1, está en Proverbios 8:27-30. Acompáñame, por favor, en Proverbios 8:27-30.
Dice Proverbios 8, 27 al 30, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí está personificando a la sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces, al utilizar el título verbo o palabra que existía en el principio para hablar de Jesús, está diciendo una verdad sobre él, hermanos. Lo que está diciendo que él ya existía en la eternidad, que él no tiene origen, que él es eterno. No solo eso, sino que él es quien revelará al Padre y lo hará o lo dará a conocer. Él es quien vino a hacer la obra del Padre. Él es quien nos permitirá conocer a Dios de una manera más plena que la que se puede conocer de cualquier otra manera o medio o a través de cualquier otra persona. La única manera que el ser humano puede conocer a Dios, al Dios verdadero, es a través de Jesucristo. El ser eterno corresponde exclusiva y excluyentemente a Dios. Hermanos, quiere decir que al comienzo del Evangelio, Juan quiere que los lectores presten atención a Jesucristo, que va a ser anunciado no desde la condición de un mero hombre, sino desde la eternidad que manifiesta que Él es Dios, como va a decir al final de este versículo. El verbo no es como algunos herejes llaman y afirman que fue creado, sino que el verbo a que se refiere Juan es el increado y eterno Dios. Por eso nuestro texto continúa y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan establece, hermanos, la existencia del verbo como persona. Y ahora pasa a describir sobre el carácter personal del verbo en relación con alguien, es decir, con Dios. El verbo no solo existía en el principio, sino que además existía en una íntima relación con Dios. Y la expresión era con que aparece en tu Biblia hace una referencia a que hay una diferencia entre dos personas. Y eso significa, hermanos, que hay una distinción entre el verbo y Dios. Mira tu Biblia y observa lo siguiente. Cuando dice que el verbo era en el principio y el verbo era con Dios, está diciendo que hay dos personas ahí, no una sola. Con o era con no está diciendo, no está indicando que hay dos personas en esta frase, que no son iguales, que no es la misma persona, son diferentes. Y al Dios que se refiere aquí es al Padre, como vamos a ver más adelante. Entonces, el verbo es distinto de Dios el Padre y sin embargo se identifica con Dios. Y la frase final dice, y el verbo era Dios. Lo que podemos notar también, hermanos, es la doctrina de la Trinidad en este texto. Gruden define la Trinidad de esta manera. Es para que podamos pensar, porque la Trinidad no se puede definir. De hecho, que Dios no tiene definición. Si vos podés definir a Dios, ese es un Dios falso. Porque Dios es mucho más que nuestro entendimiento, lo que podamos pensar. Nuestro diminuto cerebro nunca va a condensar lo que es Dios. Sí tenemos lo que Dios nos revela en su palabra de cómo es Él. Y Gruden dice,
podemos definir la doctrina de la Trinidad como sigue. Dios existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios en la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas. ¿Cómo entra eso en nuestra cabeza, hermano? Yo sé que cuando hablamos de Trinidad, cuando hablamos de eternidad, nuestro cerebro se apaga automáticamente. Porque no tenemos de dónde agarrar, tener una figura en nuestra mente, no hay forma. Por eso es tan importante que procures hacer un ejercicio mental en este momento, porque si bien no podemos comprender completamente la Trinidad, sí podemos saber las verdades que revela la Escritura respecto a la Trinidad. Y la Biblia nos muestra que son tres personas distintas, no que Dios se revela de una manera, en otro momento se revela como Hijo, en otro momento el Hijo se revela como Espíritu Santo. Son personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Teniendo esto en cuenta, dice y termina el texto del versículo 1, y el Verbo era Dios. Y hermanos, no hay nada más elevado y majestuoso que este versículo. Todo lo que podemos decir de Dios, lo podemos decir también del Verbo. Y esta es la declaración más clara de la deidad de Jesucristo que podemos tener en la Escritura. Y esto es realmente potente, hermanos. De hecho, que en el griego no se puede decir de una manera más contundente que como está escrito en el original. El orden de las palabras en el original se lee así: y Dios era el Verbo. Y eso no es todo lo que hay en Dios, porque el Verbo, porque el Padre es Dios y también lo es el Espíritu Santo. Así que esto se dice de la única manera en que se puede decir para dejar claro este punto. Él es de la misma esencia. Él es la misma deidad, si podemos decir de esa manera. Él es Dios, pero es distinto de su Padre. Juan no está diciendo que Jesús tenga alguna característica divina. Él está afirmando que es Dios, que el Verbo es Dios. Y Juan tiene la intención de que todo su evangelio sea leída a través de esta forma de ver al Verbo. Las obras y las palabras de Jesús son las obras y las palabras de Dios mismo. Y hermanos, si Jesús no fuese Dios, el mensaje del evangelio sería inútil y la salvación sería imposible. Si Jesús no es Dios, no podemos ser salvos, porque nuestra deuda es con el Dios infinito, no con cualquier persona. Por eso tendría que ser, para que tenga sentido y para que podamos nosotros asegurar nuestra salvación, realmente Jesucristo tendría que ser hombre 100% y Dios 100% a la vez. Acá hay varias cuestiones que voy a saltar, porque los testigos de Jehová usan este versículo para decir que Jesús era un Dios en minúscula, porque en el original no aparece el artículo definido Él, por ejemplo. Pero en realidad en ninguno de estos versículos aparece, en todas las menciones de Dios no aparece ningún artículo, y eso no define si es un Dios en minúscula o no. Sencillamente Juan está mostrando que Jesús verdaderamente es el Dios eterno. Juan Calvino, este nombre despreciado por muchos, a él no le da importancia al tiempo verbal y él lo que busca, dice él, razones de más peso que el evangelista usa para adentrarnos en el santuario eterno de Dios y enseñarnos que el Verbo estaba escondido allí antes de revelarse en forma humana para venir al mundo. Y el verso 2 reafirma lo que dice el 1. El verso 2, hermanos, dice así: este era en el principio con Dios. El Verbo existía en el principio
y el verbo estaba con Dios. Juan entonces puntualiza que el verbo no llegó a ser Dios o estar con Dios, sino que estuvo siempre desde el principio. Y hermanos, este verbo es absolutamente divino, que existía desde la eternidad como una persona distinta y que gozaba una amorosa comunión con el Padre. Y de esta forma se confiesa una vez más la plena divinidad de Cristo, su eternidad y su existencia personal y distinta, para refutar las herejías de la época de Juan y también de esta época. El interés principal de Juan está en demostrar que Jesucristo es verdaderamente Dios, manifestado en carne, que aunque pase desapercibido en ese sentido entre los hombres, está presente en la verdad revelada y de forma especial en la misma manifestación entre los hombres. Cuando Juan establece desde el inicio que el Mesías, este Jesús, es más que un mero hombre, él quiere que cause un impacto esto, que sus lectores crezcan en su fe y recuerden quién es su Señor y quién es su Salvador. Y hermanos, Jesús es el gran desconocido en las iglesias. La mayoría se conforman con saber que Jesús nació de una virgen, vivió hasta los 33 años, murió en una cruz, resucitó y está con el Padre. Pero Él mismo declara que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Es decir, nuestro concepto de Él debe cambiar, debe profundizarse más. En tu mente debe hacer el clic de entender quién es tu Señor, cuánto vale para vos. Esto va a definir si Él va a ser tu Señor o no, si verdaderamente es tu Señor. Porque si vos tenés un concepto bajo de Jesús, vos le vas a traicionar por cualquier cosa. Él no va a ser tan valioso para vos. Y mucho menos vas a dar tu vida por Él. Mucho menos le vas a servir. Por eso es importante quién es Jesús para nosotros. Y este Jesús no era un mero hombre, sino que era Dios hecho hombre. Y Juan quiere causar un impacto, porque él va a conectar este versículo 1 con el versículo 14, que este Dios eterno, dice el versículo 14, si me acompañan ahí en Juan 1:14, este verbo, y dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. Entonces, hermanos, en primer lugar vimos su origen y su persona. ¿Y qué podemos decir de su origen? Jesús no tiene origen. Él es eterno y Él es Dios 100%. Lo segundo que vamos a ver, lo segundo que nos revela Juan en su evangelio es, primero, su origen en su persona, y lo segundo es su relación con la creación. Versículo 3. Su relación con la creación. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hoy los estudiantes tienen una presión tremenda en el colegio y mucho más en la facultad. Hoy lo más inteligente, si querés ser considerado inteligente en el mundo, es afirmar que de la nada, en el Chaco paraguayo, en el desierto verde del Chaco paraguayo, de la nada aparece un auto, 0 kilómetros. Y no solamente 0 kilómetros, sino que es sin combustible, es eléctrico. De la nada apareció eso. Ahora, si vos afirmás que alguien diseñó ese auto, vos sos un tonto.
No tiene sentido eso. No, eso apareció de la nada, apareció. ¿Se entiende, hermano? Por eso es importante que nosotros prestemos mucha atención, que nuestras convicciones estén centradas y salgan de la Escritura. Porque en el círculo pseudo-intelectual se debate sobre la creación. Y se habla del Big Bang, que descendemos del mono y que no había nada, un pequeño gas ahí que se fue expandiendo, explotó y ahora somos todos nosotros. Y toda esta complejidad que hay en este universo. Y que lo más inteligente es, tenés que reconocer eso. Hermanos, el mundo tiene a veces más fe que los creyentes. Porque tenés que tener una fe impresionante para creer esa estupidez. Que de la nada aparece toda esta complejidad. Que no hay detrás nadie. Y también sucede lo siguiente. Que muchos creyentes, su fe parece depender si algún científico reconoce que hay un diseño inteligente. Pero eso no es suficiente. A nosotros no nos interesa saber o que un científico nos diga que hay un diseñador inteligente. Si el científico solo reconoce eso, se vaya al infierno. Hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un creador y eso lo define todo. Tiene nombre. Es el Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en este texto. El Señor Jesucristo creó todo cuanto existe. Él es el creador. Y esto tenés que afirmarlo en todo momento, en todo tiempo. Y no tengas miedo. No tengas miedo de afirmar lo que la palabra de Dios afirma. La palabra de Dios no nos defrauda nunca. Es la verdad, la única verdad que existe en este mundo. No hay otro libro que nos muestre la verdad, hermanos. De ninguna otra religión, la palabra de Dios es exclusiva. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que el mundo fue creado de la nada. Lo creemos porque la Biblia lo dice, hermanos. Y yo sé que esto va a contradecir a muchos en tu colegio, en tu facultad, parientes, que creen que son sabios por defender la evolución, por ejemplo. Pero la cuestión verdadera, no una cuestión intelectual, sino espiritual, no es solo Génesis 1, también es aquí Juan 1. Porque Juan 1 dice, todas las cosas. Y esa expresión de todas las cosas significa todas las cosas tomadas individualmente. Todas las cosas tomadas por separado que han llegado a existir, llegaron a existir a través del acto creativo de Dios. Por eso Génesis describe de esta manera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta creación no es en millones de años, es instantáneo. Es enseguida, hermano. Cuando Jesús sanaba, por ejemplo, a un cojo, o a alguien ciego, o al de la mano seca, ¿se acuerdan? Jesús me dijo, sé sano, pero después de 50 años empezó a salir del brazo del otro. No, hermano, fue instantáneo. Fue en el acto. Cuando le dice a Lázaro, sal fuera, ¿qué pasó con el muerto? Se fue regenerando poco a poco y millones de años después, Lázaro salió de la tumba. No, fue instantáneo. Esa es la forma de que Dios ha creado este universo. No fue a través de un proceso largo, como se enseña de los millones de años. No, esto fue instantáneo, específicamente en 6 días. Y aquí nos dice claramente que todas las cosas llegaron a existir a través de Él, es decir, del Verbo. ¿Y el Verbo quién es? Es Jesucristo. Y si eso no es lo suficientemente claro, la Escritura aquí lo muestra de forma negativa también, por si haya dudas. Por eso dice, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada en el mundo creado que llegó a existir aparte de la obra creadora de Jesucristo. Y este es el problema de raíz y la base de toda la oposición a la enseñanza de la creación. Porque tiene su oposición contra Dios, el Dios viviente y su Hijo Jesucristo. ¿Por qué razón? Si hay un creador, Él tiene derechos sobre tu vida. Y nos molesta eso. Al ser humano le molesta que otro quiera controlarle, ¿sí o no? Pero Dios, el Señor Jesucristo, tiene derechos sobre tu vida. Aunque vos los niegues, aunque te rebeles, Él tiene derechos sobre tu vida y no podés escaparte de Él nunca. De Él nadie se va a escapar, quieras o no. O es tu Señor o es tu juez. El hombre no quiere inclinarse ante Cristo. Quiere gobernarse a sí mismo. La gente no se inclinará ante Él como el creador porque no quieren inclinarse ante Él como su soberano. Pero Cristo dice, hermanos, en virtud de mi acto de creación, tengo soberanía sobre ustedes. Un mundo que ha rechazado la soberanía del Dios viviente, también rechaza la verdad acerca de Él y que Él es su creador. Por eso el concepto que la gente tiene de Jesús es decir, fue un buen hombre. Fue un hombre moral. Y hay un grupo ahí famoso, se le llama los teístas. Y hay algunos muy conocidos como Laje y compañía, que hablan de Dios, que hablan de un ser inteligente, pero ellos no son creyentes. Cuando vos reconozcas que Jesús, específicamente Jesús, es el creador de este universo, cambia todo, hermano. Y vas a poder dimensionar que el que estuvo caminando en esta tierra no era cualquier persona. A quien rechazaron los judíos no era cualquier persona. A quien golpearon era al propio creador del universo. ¿Podés dimensionar lo que aguantó por vos? ¿Podés comprender ahora que el que estaba colgado en una cruz era el Dios verdadero? Eso, hermano, es impactante. Eso debe cambiar nuestra visión sobre quién es Cristo y lo que vale para nosotros. Abran, por favor, en Colosenses capítulo 1, 16. Colosenses 1, 16. El que tenía sed, el que estaba cansado, el que lloró, el que estaba fatigado, en que en un momento, dice Marcos, le levantaron como estaba, probablemente se desmayó del cansancio. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién está diciendo, hermano, esto? ¿Juan o Pablo? Fue Pablo. Y observen el alcance de la frase. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué incluye estas cosas? Los cielos, la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, gobernantes, autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él, por Él, a través de Él y para Él. Y es todo, hermanos, visibles, invisibles, ángeles, fueron creados ¿por quién?
¿Por quién fue creado, hermano? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Todas las personas, vos fuiste creado por Él, a través de Él y para Él. Y esto es lo que está diciendo Juan, que aparte de Él, nada ha sido creado que haya sido creado. Solo Él creó todas estas cosas. Nada llegó a existir aparte de Él. Él es el Dios soberano, creador. Él es antes de todas las cosas. Y en el versículo 17 también dice, y en Él todas las cosas subsisten. Es decir, Jesús no solo creó todo, sino que lo mantiene unido todo. ¿Qué implica esto? Que tu corazón, que probablemente esté lleno de grasa ahí, ¿verdad? Apenas circulando la sangre, entre que te da un patatús, Cristo está controlando cada célula de nuestro ser. Él controla, sostiene este universo hoy con su poder, hermano. Nos sostiene a cada uno de nosotros con su poder. A veces tenemos miedo de los accidentes. Cuando enviamos a nuestros hijos a algún lugar, el padre o la madre está ahí angustiada, que con su poder y su preocupación va a cuidar a su hijo. No, eso depende de Cristo, hermano. Todo nuestro ser, esta silla donde vos estás sentado ahora mismo, depende de que Cristo esté sosteniendo cada molécula de nuestro ser, de lo que hay en este universo. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Este es nuestro Señor. Y ustedes van a escuchar cada tanto en las noticias de que hay un asteroide que va a chocar contra la Tierra, que el cambio climático, esto va a ser un desastre, que vamos a morir calcinados. No le crean. El que sostiene este universo y que va a destruir este universo es el Señor Jesucristo. No tengan miedo, no se alarmen. Es pura ciencia ficción. No se alarmen. Que el cambio climático, que están controlando el ambiente y va a destruirnos. Hermanos, la élite, como le llaman algunos los de la conspiración, no gobiernan este mundo. Cristo es el que sostiene este mundo. Y lo va a hacer hasta el día final. Podemos estar seguros en eso. Nada va a suceder en este mundo que Cristo no lo permita. Porque Él es el soberano y Él lo controla absolutamente todas las cosas. No tengan miedo de las catástrofes, la civilización no va a desaparecer, que va a haber una hambruna. No se preocupen, hermano, tranquilos. Confiemos en el Señor. Él lo sostiene todo. La verdad bíblica es la verdad absoluta. A veces nosotros, hermanos, pensamos en Jesús y limitamos su poder como si Él no fuera realmente el Creador. Por eso es importante que nosotros comprendamos esto. Él es nuestro Señor y nuestro Creador. Él es el Dios omnipotente. En primer lugar, su origen y su persona. No tiene origen, es eterno, Él es Dios. Y su relación con su creación, la segunda revelación que nos hace Juan, es que Él es el agente de la creación. Él lo creó todo. Y por último, la tercera revelación que nos hace acerca de Jesucristo, Juan en su Evangelio, aquí al principio en los versículos 4 al 5, es su relación con la vida. La relación del verbo con la vida. Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan va a usar muchísimo en su evangelio las palabras vida y luz. Y son dos conceptos claros para el escrito de Juan. Y él usa la palabra vida y luz muchísimas veces, más de 36 veces en su evangelio. Pero el contexto aquí de vida, si Él lo creó todo, está hablando de vida real, nuestra vida.
Pero lo que encierra este versículo no es solamente nuestra existencia, sino está hablando de la vida verdadera, de la vida espiritual. Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo, hermanos, se encuentra la vida espiritual y esa vida espiritual es lo que pertenece solamente a Dios. El incrédulo, dice, está fuera de la vida de Dios. El creyente está en la vida, tiene vida de Dios en sí mismo. Dios es luz y en Él no hay oscuridad en absoluto. Juan escribió esto en 1 de Juan 1 y dice que la luz es la capacidad de ver y de saber. El hombre en su condición natural es incapaz de conocer a Dios. Dice que para él las cosas espirituales son locuras. Las cosas respecto a Dios es insensatez. No tiene sentido para el incrédulo. No puede apreciar, no puede ver la vida espiritual. No tiene vida espiritual. Sin embargo, los creyentes tenemos vida espiritual por el nuevo nacimiento. Por eso se nos llama hijos de luz. No solo por haber recibido una revelación de Dios, sino que mediante el nuevo nacimiento recibimos la capacidad espiritual para ver a Dios, para conocer a Dios. Ya no estamos ajenos a la vida de Dios, hermanos. Así que Jesucristo es la vida y esa vida es luz. La vida espiritual se encuentra solo en Cristo. Cristo es exclusivo. No hay forma que el hombre conozca a Dios aparte de Jesucristo. Al Papa le preguntaron una vez, un niño le pregunta, que su padre era ateo y su padre murió. Y le pregunta, y era el Papa Francisco, y le preguntó, ¿dónde está mi papá? Es una pregunta difícil también, hay que reconocer. Pero ¿qué debería haberle? ¿Qué sería lo más amoroso que le podría decir a ese jovencito? Mentirle diciendo que todos son hijos de Dios. No importa si él no creyó, pero si vivió bien, está con Dios. Lo que él quiere hacer es enviar el papá ya está en un lugar que ya sabemos, y al hijo también para que acompañe a su papá en el infierno. Hermanos, lo más amoroso que podemos hacer a nuestros familiares que están en camino de muerte es mostrarles su verdad. Mostrarle a Cristo para que pueda ver cuál es su situación delante de Dios. En Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, cada vez que alguien no está de acuerdo con Dios, lo que Dios dijo en su palabra, esa persona está declarando que Dios es mentiroso. Y el único lugar para encontrar vida espiritual es en Jesucristo. Y hay un solo camino que lleva a la vida. Las religiones no te llevan a Dios. Ninguna religión lleva a Dios, solo Jesucristo. Por eso dice que Él es el único camino, hermanos. El énfasis de nuestro texto está en la vida. Y la vida está en el Hijo. O tenés al Hijo y tenés la vida, o está en muerte, está fuera de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es excluyente. Es el único camino. En Él estaba la vida y la vida es la luz. ¿Ven que están juntas estas palabras? Deben tener vida para tener luz. Deben tener vida espiritual para que puedan conocer las cosas de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Traer la comprensión de la verdad tal como Dios reveló. Y comienza cuando Él nos abre los ojos para ver y creer el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora podemos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor.
Y después dice que la luz en las tinieblas brilla y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y cuando dice no prevalecieron contra ella, la traducción correcta sería no la dominaron a pesar de su oposición. Las tinieblas se refiere a un oscurecimiento de la mente o del espíritu. Y esto incluye a todo lo que es enemigo de Dios, terrenal y demoníaco. Y Juan va a decir después que la gente ama las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la luz, hermanos, revela qué hay en tu corazón. Revela quién sos. Cuando venimos a la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios para que a través de ella veamos nuestra vida y nuestra situación delante de Dios, la rechazamos porque no queremos que se nos descubra. Probablemente hay entre nosotros personas que no quieren que se les descubra lo que está haciendo a escondidas. Pero tenés que saber que eso va a salir a luz. No hay nada que nosotros podamos hacer para escondernos de Dios. Dios sabe nuestra situación exactamente cómo somos. Dios te conoce. Por eso, en lugar de alejarte de la luz, tenés que venir a la luz. Reconocer tu situación delante de Él. Bajar la guardia y reconocer quién sos delante de Dios. Cuán pecador sos, que no sos una buena persona. Y cuando lo hagas, vas a tener vida espiritual. Es la única manera. Pero si vivís engañado, escondiéndote aparentemente de Dios, la salvación está lejos de vos en ese caso. La única manera es que reconozcas tu situación delante de Dios. Porque las tinieblas no van a soportar la luz. Por eso que dice acá, la luz resplandece en las tinieblas. Observen esa palabra y ese contraste. Nada va a detener a Dios, nada va a detener a la iglesia y a su propósito. El evangelio va a alumbrar siempre, hermano. Y el corazón más oscuro. No tengamos miedo. La palabra de Dios nos asegura aquí que las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oposición contra Jesús va a ser severa, dice Juan. El mundo que es el objeto del amor de Dios y al que entra el Logos es un lugar de notable incredulidad. Sin embargo, el Verbo va a derrotar a las tinieblas. Aquí en el Evangelio, Juan va a demostrar que la cruz no es un lugar de derrota, sino de gloria en donde Jesús vence al mundo. Y termino con este texto, Juan 12:35. Jesús dijo, por un poco más de tiempo, la luz está entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Y quiero hacerte un llamado especial en esta mañana. Hoy la luz está disponible para vos. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de bajar la guardia, reconocer tu pecado, reconocer quién sos delante de Dios y cuán miserable es tu vida sin Dios. Porque esa luz probablemente ya se va a apagar para vos en cualquier momento. No sabemos cuánto más vamos a estar en este mundo, cuánto más Cristo va a permitir que te despiertes todas las mañanas. No sabemos eso. Pero mientras escuchas este evangelio, es momento de que te arrepientas y que reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida. El que murió en una cruz. El hombre que murió en la cruz era Dios. Y esa muerte satisfizo la ira de Dios que vos merecías. Y al tercer día resucitó de lo muerto y eso lo cambió todo.
eso te da esperanza de que podés creer en este Salvador, porque Él es Dios eterno, quien resucitó de entre los muertos, que satisfizo la ira de Dios, y mediante su obra perfecta podés ser declarado justo, podés recibir el perdón total de todos tus pecados. Y Él te ofrece en esta mañana salvación, una vez más. No lo rechaces, por favor. Y no creas que ya le conoces porque escuchaste muchas veces. Yo no sé si realmente Él es tu Señor, porque si Él es tu Señor, tu vida va a ser diferente. No va a ser la misma, nunca más. Y esa es la manera de que podés examinar si Él es tu Señor realmente. Si Él tiene el control sobre tu vida, o vos mismo te estás gobernando como vos querés. Es hora de que bajes la guardia, reconozcas tu condición y le pidas auxilio a Él. Y Él te va a perdonar, Él te va a dar perdón y vida eterna. Te va a dar la vida, porque solo en Él está la vida. Y ruego que su iglesia crezca en el conocimiento de quién es Jesús, para que los jóvenes prefieran a Cristo ante los placeres. ¿Por qué es que no podés vencer los pecados, hábitos pecaminosos? Sencillamente por tu bajo concepto de quién es Jesús. Porque Cristo no vale tanto para vos como el placer a donde vos estás huyendo a cada rato. Cristo vale más que cualquier persona. Cristo vale más que nuestro matrimonio. Cristo vale más que nuestros hijos. Cristo vale más que todo lo que podemos ver en este mundo, hermano. Y Él lo vale todo. Por Él vale la pena morir. Por Él vale la pena seguir luchando, viviendo, honrando a Dios. No desprecies a Cristo, porque Dios no va a tomar en vano al que pisotee la sangre de su amado Hijo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos revela claramente quién es Jesús, quién es tu Hijo, Dios eterno, que visitó este mundo, nació en Belén, vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tu evangelio resplandeció en nuestros corazones y pudimos ver a Cristo. Te ruego para los que no lo conocen, que en esta mañana sea día de salvación, que tu gracia por medio de tu Espíritu Santo sea derramada en el corazón de ellos y que reconozcan a Cristo como el Señor y soberano de su vida, que se rindan a Él, que crean en Él. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado, tu paciencia y por permitirnos ver a tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a conformar nuestra vida a su señorío, porque en su nombre oramos. Amén.